A sus 77 años, Florinda Meza se convirtió inesperadamente en el centro de emotivos debates, al empezar a circular detalles sobre su vida actual. La mujer que durante décadas hizo reír a millones de televidentes, ahora despierta tristeza en el público al hablar de sus últimos años. ¿Qué le está pasando realmente a Florinda Meza? ¿Por qué muchos consideran este el capítulo más triste de su vida? Y hay algo de cierto en estos rumores que tienen a sus fans desconsolados. A los 77 años, Florinda Meza vuelve a ocupar titulares y conversaciones en distintos rincones del mundo hispanohablante. Sin embargo, esta vez la atención no está centrada en un nuevo proyecto televisivo, ni en alguna aparición relacionada con los personajes que la hicieron famosa. Lo que ha despertado la curiosidad y la emoción de miles de personas es algo mucho más profundo. La realidad de una mujer que después de haber vivido una carrera extraordinaria, enfrenta una etapa de la vida muy diferente a aquella que millones de espectadores recuerdan. Durante décadas, el nombre de Florinda Meza estuvo asociado a la alegría, al humor y a algunos de los programas más queridos de la televisión latinoamericana. Su imagen quedó grabada en la memoria colectiva de varias generaciones, que crecieron viendo sus interpretaciones y compartiendo momentos frente a la pantalla junto a sus familias. Para muchos espectadores, Florinda parecía formar parte de esos recuerdos que nunca envejecen. Sin embargo, el paso del tiempo es una realidad que alcanza a todos, incluso a las figuras más admiradas, y precisamente esa realidad es la que ha provocado tantas reflexiones alrededor de su nombre durante los últimos años. Porque cuando el público observa a una persona que formó parte de su infancia o juventud, inevitablemente surge una sensación extraña. Una mezcla de nostalgia, cariño y conciencia sobre el paso de los años. Las redes sociales han contribuido enormemente a este fenómeno. Cada vez que aparece una fotografía reciente de Florinda, o alguna entrevista donde comparte recuerdos de su trayectoria, miles de comentarios comienzan a multiplicarse. Algunos expresan admiración por todo lo que consiguió durante su carrera. Otros recuerdan escenas inolvidables de los programas que marcaron sus vidas. Y muchos simplemente sienten emoción al ver que una figura tan importante continúa presente en la memoria de tantas personas. Lo interesante es que la conversación actual no gira únicamente alrededor de su edad. También gira alrededor de lo que representa. Florinda Meza simboliza una época completa de la televisión. Una etapa donde ciertos programas lograron trascender generaciones y convertirse en parte del patrimonio emocional de millones de familias. Por eso cuando se habla de ella, en realidad también se habla de recuerdos compartidos de momentos felices y de una conexión emocional que sigue viva después de tantos años. Conforme aumentaba la atención sobre su situación actual, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo es realmente la vida de alguien que pasó tantas décadas bajo el cariño del público. ¿Cómo se vive después de haber alcanzado una fama tan extraordinaria? ¿Cómo se enfrenta el paso del tiempo cuando millones de personas siguen asociándote con personajes que parecen permanecer jóvenes para siempre? Esas preguntas despertaron una enorme empatía entre los seguidores. Porque más allá de la celebridad existe una persona que ha atravesado alegrías, desafíos, éxitos y pérdidas como cualquier ser humano. Una persona que ha visto cambiar el mundo, transformarse la industria del entretenimiento y pasar generaciones enteras de espectadores. Quizás por eso esta historia ha tocado tantas emociones. Porque nos obliga a mirar algo que todos compartimos. El paso del tiempo. La manera en que cambian nuestras vidas. La forma en que los recuerdos adquieren cada vez más valor conforme avanzan los años. Y la importancia de reconocer a quienes dejaron una huella significativa en nuestra historia personal. Muchos admiradores destacan precisamente ese aspecto cuando hablan de Florinda. No la recuerdan únicamente como actriz. La recuerdan como parte de momentos especiales de sus vidas. Como alguien que estuvo presente en tardes familiares, reuniones frente al televisor y etapas que hoy forman parte de sus mejores recuerdos. Esa conexión emocional explica por qué cualquier noticia relacionada con ella continúa despertando tanto interés. A medida que la conversación se desarrollaba, también comenzó a surgir una reflexión más profunda.
La diferencia entre la imagen que conservamos en nuestra memoria y la realidad del paso de los años. Para el público, ciertos personajes permanecen congelados en el tiempo, pero las personas reales continúan creciendo, cambiando y enfrentando nuevas etapas. Y precisamente esa diferencia suele generar emociones muy intensas. En el caso de Florinda Meza, esa emoción parece estar vinculada a la sensación de ver cómo una figura tan importante para varias generaciones atraviesa una etapa marcada por la experiencia, los recuerdos y las reflexiones que acompañan la madurez. No se trata únicamente de nostalgia, también se trata de reconocimiento, del deseo de agradecer todo lo que representó para millones de personas. Sin embargo, para comprender realmente el impacto emocional que rodea actualmente a Florinda Meza, es necesario mirar hacia atrás. Es necesario recordar cómo llegó a convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana, y por qué su nombre continúa despertando tanto cariño décadas después de alcanzar la fama. Porque antes de las reflexiones sobre el presente, existió una historia extraordinaria de éxito, esfuerzo y talento que transformó para siempre la vida de una mujer y la convirtió en parte inseparable de la memoria colectiva de millones de espectadores. Para comprender por qué el nombre de Florinda Meza sigue despertando emociones tan profundas en millones de personas, es necesario regresar a los años en los que su carrera alcanzó una dimensión extraordinaria. Mucho antes de que el público reflexionara sobre el paso del tiempo, Florinda ya se había convertido en una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión en español. Su historia dentro del entretenimiento no comenzó con la fama inmediata. Como ocurre con muchos artistas, detrás del éxito existieron años de preparación, esfuerzo, peso y perseverancia. Nadie podía imaginar entonces que aquella joven actriz terminaría formando parte de producciones que cruzarían fronteras y permanecerían vivas en la memoria colectiva durante generaciones enteras. Con el paso del tiempo, Florinda encontró oportunidades que transformarían por completo su vida profesional. Su talento para la actuación, su capacidad para conectar con el público y su presencia frente a las cámaras comenzaron a llamar la atención dentro de una industria altamente competitiva. Poco a poco fue construyendo una trayectoria que la llevó a participar en proyectos cada vez más importantes. Sin embargo, fue su participación en algunas de las producciones humorísticas más exitosas de la televisión latinoamericana la que cambió definitivamente el rumbo de su carrera. De repente, millones de espectadores comenzaron a identificar su rostro, su voz y sus personajes. Lo que inicialmente parecía una oportunidad profesional, terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió países, idiomas y generaciones. Lo extraordinario de aquella etapa fue que los programas donde participó no solo lograron altos niveles de audiencia, también consiguieron algo mucho más difícil. Se transformaron en parte de la vida cotidiana de millones de familias. Cada episodio generaba momentos de unión, risas compartidas y recuerdos que permanecerían vivos durante décadas. Para muchas personas, aquellos programas representaban mucho más que entretenimiento. Eran parte de una rutina familiar. Formaban parte de la infancia de millones de niños y acompañaban las tardes de generaciones enteras que crecieron viendo una y otra vez las mismas historias sin perder jamás el entusiasmo. Florinda desempeñó un papel fundamental dentro de ese fenómeno. Su capacidad para dar vida a personajes memorables contribuyó enormemente al éxito de aquellas producciones. Con el paso de los años, algunos de esos personajes dejaron de pertenecer exclusivamente a la ficción para convertirse en símbolos culturales reconocidos en numerosos países. Lo interesante es que el impacto de esa época continúa siendo visible incluso hoy. Décadas después de sus emisiones originales, muchas escenas siguen circulando en Internet. Nuevas generaciones descubren aquellos programas a través de plataformas digitales. Y personas de distintas edades continúan citando frases, recordando momentos y compartiendo recuerdos relacionados con esas producciones. Esa permanencia en el tiempo es algo que muy pocos artistas logran experimentar. La mayoría de los éxitos televisivos desaparecen gradualmente cuando concluye su emisión. Sin embargo, algunas obras consiguen superar la barrera del tiempo y transformarse en parte de la cultura popular.
Precisamente eso fue lo que ocurrió con los proyectos que marcaron la carrera de Florinda Mesa. A medida que aumentaba la popularidad de aquellos programas, también crecía el cariño del público hacia los actores que formaban parte de ellos. Florinda comenzó a recibir el reconocimiento de espectadores procedentes de distintos países, culturas y generaciones. Su trabajo logró conectar con personas muy diferentes entre sí, algo que representa uno de los mayores logros que puede alcanzar cualquier artista. La fama, sin embargo, también trae consigo desafíos particulares. Vivir bajo la atención constante del público implica sacrificar una parte importante de la privacidad. Cada decisión puede ser observada, comentada y analizada. Y aunque el cariño de los seguidores representa una recompensa invaluable, también exige una enorme capacidad para adaptarse a las exigencias de una vida pública. A pesar de ello, Florinda logró construir una carrera que dejó una huella profunda dentro de la historia de la televisión latinoamericana. Su nombre comenzó a asociarse con una época considerada por muchos como una de las más importantes dentro del entretenimiento familiar. Una época donde el humor sencillo, la creatividad y los personajes entrañables lograban reunir a personas de todas las edades frente a una misma pantalla. Conforme los años avanzaban, el impacto de aquella trayectoria se hacía cada vez más evidente. Lo que había comenzado como una carrera artística se transformó en un legado cultural. Y precisamente por eso, cuando hoy se habla de Florinda Mesa, no se habla únicamente de una actriz. Se habla de una figura que ayudó a construir recuerdos compartidos por millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, detrás de los aplausos de la fama y de los éxitos profesionales, también existía una dimensión mucho más personal. Una dimensión marcada por experiencias profundas, momentos difíciles y pérdidas, que terminarían influyendo significativamente en las etapas posteriores de su vida. Porque incluso las historias más brillantes suelen estar acompañadas por desafíos que el público no siempre llega a conocer. Y precisamente ahí comienza el siguiente capítulo. Un capítulo donde la atención se aleja de los escenarios y de los reflectores para centrarse en los momentos más difíciles, en las ausencias y en los cambios que marcaron profundamente la vida de Florinda Mesa durante los años posteriores a su etapa de mayor popularidad. Detrás de las sonrisas que millones de personas recuerdan, detrás de los personajes que hicieron reír a generaciones enteras, y detrás del éxito que marcó una época dorada de la televisión latinoamericana, existe también una historia profundamente humana. Una historia donde el paso del tiempo trajo consigo cambios inevitables, despedidas dolorosas y silencios que ninguna fama puede evitar. A lo largo de la vida todos enfrentamos momentos que transforman nuestra manera de ver el mundo. Sin importar cuántos logros hayamos alcanzado o cuántas personas conozcan nuestro nombre, existen pérdidas que dejan una huella permanente. Y para Florinda Mesa, algunas de esas experiencias marcaron profundamente los años más recientes de su vida. Conforme las décadas fueron avanzando, el mundo que alguna vez la rodeó comenzó a cambiar. Muchas de las personas con quienes compartió escenarios, proyectos, giras y momentos inolvidables dejaron de estar presentes. Aquellas jornadas llenas de trabajo, creatividad y compañerismo que parecían interminables se fueron convirtiendo poco a poco en recuerdos. Ese proceso resulta difícil para cualquier persona. Cuando una etapa tan importante de la vida queda atrás, inevitablemente aparece la nostalgia. Los lugares cambian. Las rutinas desaparecen. Las voces que antes acompañaban el día a día dejan de escucharse. Y aunque los recuerdos permanecen, nada puede reemplazar completamente la presencia de quienes formaron parte de nuestra historia. Para muchos admiradores, una de las imágenes más conmovedoras relacionadas con Florinda, durante los últimos años, ha sido precisamente esa conexión permanente con el pasado. No porque viva atrapada en él, sino porque gran parte de su historia personal está ligada a una época que significó mucho para millones de personas. Cada entrevista, cada aparición pública y cada recuerdo compartido suele despertar emociones tanto en ella como en quienes la escuchan. Lo interesante es que la nostalgia tiene dos rostros. Por un lado, permite revivir momentos felices. Por otro, también nos recuerda aquello que ya no puede volver.
Y esa combinación de gratitud y melancolía parece estar presente en muchas de las reflexiones que el público asocia con esta etapa de la vida de Florinda. Con el paso de los años, la conversación pública comenzó a enfocarse menos en los personajes y más en la persona. Los seguidores dejaron de ver únicamente a la actriz que aparecía en televisión y empezaron a reconocer a una mujer que, como cualquier otra, ha tenido que enfrentar las consecuencias inevitables del tiempo. Esa perspectiva generó una enorme empatía entre quienes crecieron admirando su trabajo. Porque todos comprendemos lo que significa extrañar una etapa de la vida. Todos conocemos la sensación de mirar hacia atrás y recordar momentos que ya no volverán. Y todos sabemos que algunas ausencias permanecen con nosotros mucho tiempo después de que las circunstancias hayan cambiado. Muchas personas que han seguido la trayectoria de Florinda destacan precisamente esa fortaleza silenciosa que parece acompañarla. La capacidad de continuar adelante aun cuando la vida ha cambiado profundamente. La disposición para seguir compartiendo recuerdos con el público, a pesar de que algunos de esos recuerdos también estén cargados de emociones difíciles. Esa fortaleza resulta aún más significativa cuando se considera el enorme impacto que tuvo su carrera. Alcanzar un éxito extraordinario puede parecer un sueño desde afuera. Sin embargo, también significa que los cambios posteriores suelen sentirse con mayor intensidad. Cuando una persona ha vivido rodeada de actividad constante de proyectos y de personas cercanas, el contraste con etapas más tranquilas puede resultar especialmente profundo. Conforme avanzaban los años, muchos admiradores comenzaron a reflexionar sobre esa realidad, sobre lo difícil que puede ser despedirse de una época que definió gran parte de una vida, sobre el desafío de adaptarse a nuevas rutinas y sobre la importancia de encontrar nuevos significados cuando las circunstancias cambian. Lo que hace especialmente emotiva la historia de Florinda es que millones de personas han vivido esa transformación junto a ella, aunque sea desde la distancia. Han pasado décadas observando su trayectoria. Han visto cómo los años avanzaban, y ahora contemplan una etapa completamente distinta a aquella que la convirtió en una figura legendaria. Sin embargo, las pérdidas y los cambios no representan toda la historia, porque junto a la nostalgia también existe algo más. Existe la capacidad de conservar los recuerdos, de valorar el cariño recibido y de encontrar nuevas razones para seguir adelante. Esa combinación de tristeza y gratitud es precisamente lo que hace tan humana esta etapa de su vida. A medida que la conversación sobre Florinda continúa evolucionando, cada vez resulta más evidente que el interés del público no se basa únicamente en la nostalgia. También nace del respeto, del reconocimiento hacia una mujer que dedicó gran parte de su vida a entretener a millones de personas y que hoy continúa ocupando un lugar especial en la memoria colectiva de varias generaciones. Pero si las pérdidas marcaron profundamente esta etapa, existe otro aspecto aún más íntimo que ha despertado la atención de muchos admiradores. La manera en que se vive la soledad, los recuerdos y el paso del tiempo, cuando gran parte de la vida quedó asociada a momentos irrepetibles. Y precisamente ahí comienza el capítulo más emotivo de toda esta historia. Un capítulo donde los reflectores dejan espacio a las emociones, donde los recuerdos adquieren un significado diferente, y donde la figura pública da paso a una realidad mucho más humana, cercana y profundamente conmovedora. Existe una diferencia enorme entre la imagen que el público conserva de una persona y la realidad que esa persona vive cuando las cámaras se apagan. Durante décadas, millones de espectadores conocieron a Florinda Meza a través de personajes llenos de energía, humor y momentos inolvidables. Para muchas personas, ella continúa siendo parte de una época que parece permanecer intacta en la memoria. Sin embargo, detrás de esos recuerdos, existe una mujer que, como cualquier ser humano, ha tenido que aprender a convivir con el paso de los años y con todos los cambios que inevitablemente llegan con el tiempo. A los 77 años, la vida suele adquirir un ritmo diferente. Las prioridades cambian, las rutinas se transforman. Los días dejan de estar marcados por la intensidad de los proyectos profesionales y comienzan a estar acompañados por espacios más silenciosos para la reflexión.
Esa transición puede ser compleja para cualquiera, pero adquiere una dimensión especial cuando se trata de alguien que pasó gran parte de su existencia bajo la atención y el cariño constante del público. Muchas personas imaginan que la fama elimina la posibilidad de sentirse solo. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja. El reconocimiento público puede llenar auditorios, generar aplausos y despertar admiración, pero no necesariamente evita los momentos de introspección que llegan en determinadas etapas de la vida. Por esa razón, muchas historias relacionadas con figuras legendarias terminan conectando profundamente con el público, porque nos recuerdan que detrás de los personajes existen seres humanos que enfrentan emociones similares a las nuestras. Conforme pasan los años, los recuerdos comienzan a ocupar un lugar cada vez más importante. Fotografías antiguas, conversaciones que permanecen en la memoria, proyectos que marcaron una época y personas que formaron parte de momentos decisivos adquieren un valor especial. Lo que antes parecía cotidiano se transforma poco a poco en tesoros emocionales que acompañan la vida diaria. En el caso de Florinda Meza, esa relación con los recuerdos parece ser especialmente significativa. Gran parte de su trayectoria profesional estuvo vinculada a experiencias que marcaron a millones de personas. Cada vez que revive alguna anécdota o comparte una reflexión sobre aquellos años, no solo está hablando de su propia historia, también está despertando recuerdos que pertenecen a varias generaciones de espectadores. Esa conexión emocional explica por qué tantas personas reaccionan con sensibilidad cuando observan fotografías actuales o escuchan declaraciones relacionadas con su presente. Para el público, Florinda representa mucho más que una actriz. Representa una etapa de la vida, una época de la televisión y una colección de momentos felices que todavía permanecen vivos en la memoria colectiva. Lo interesante es que el paso del tiempo también modifica la manera en que observamos nuestro propio recorrido. Cuando somos jóvenes, solemos concentrarnos en lo que queremos alcanzar. A medida que envejecemos, comenzamos a valorar más aquello que hemos vivido. Los recuerdos adquieren una profundidad diferente. Los pequeños momentos cobran importancia. Y muchas veces descubrimos que la verdadera riqueza de una vida está formada por experiencias que en su momento parecían simples. Esa perspectiva suele aparecer con frecuencia en las reflexiones relacionadas con la madurez. La capacidad de mirar hacia atrás y reconocer tanto los triunfos como las dificultades. La posibilidad de agradecer los momentos felices sin ignorar los desafíos. Y la comprensión de que cada experiencia positiva o negativa contribuye a formar la persona que somos. Muchos admiradores consideran que precisamente ahí reside una de las mayores fortalezas de Florinda, en la manera en que continúa siendo recordada por su trabajo y en la forma en que su legado permanece vigente a pesar del paso de los años. Porque mientras algunas figuras desaparecen gradualmente de la memoria pública, ella continúa ocupando un lugar especial dentro del corazón de millones de personas. Sin embargo, incluso cuando existe cariño y reconocimiento, la realidad de la edad avanzada sigue planteando desafíos particulares. El mundo cambia rápidamente. Las nuevas generaciones crecen con referencias distintas. Los hábitos evolucionan. Y muchas veces quienes pertenecieron a otras épocas deben encontrar nuevas maneras de adaptarse a una realidad completamente diferente a la que conocieron durante gran parte de sus vidas. Esa situación puede despertar emociones contradictorias. Por un lado existe orgullo por todo lo vivido. Por otro aparece la conciencia de que el tiempo continúa avanzando. Y precisamente esa mezcla de gratitud, nostalgia y reflexión es la que parece acompañar muchas de las conversaciones relacionadas con Florinda en esta etapa de su vida. Lo que vuelve especialmente emotiva esta historia es que millones de personas se ven reflejadas en ella. Porque todos enfrentaremos algún día el desafío de mirar hacia atrás y evaluar nuestro propio recorrido. Todos tendremos recuerdos que nos harán sonreír y otros que despertarán melancolía. Y todos descubriremos que la verdadera importancia de una vida no se mide únicamente por los logros alcanzados, sino también por el impacto que dejamos en quienes nos rodean.
Quizás por eso la historia de Florinda continúa generando tantas emociones. No porque represente únicamente el paso del tiempo de una celebridad, sino porque simboliza algo universal, la fragilidad de la vida, el valor de los recuerdos y la importancia de apreciar a las personas que marcaron momentos importantes de nuestra existencia, mientras todavía podemos hacerlo. Y precisamente esa reflexión nos conduce al último capítulo de esta historia. Un capítulo donde la nostalgia deja espacio a algo diferente, donde el foco ya no estará en las ausencias ni en el paso de los años, sino en el legado extraordinario que Florinda Meza ha dejado para millones de personas, y en la huella imborrable que continuará existiendo mucho más allá del tiempo. Después de hablar sobre los años de gloria, los cambios inevitables y las emociones que acompañan el paso del tiempo, existe una pregunta que permanece más allá de cualquier rumor, de cualquier titular y de cualquier especulación. ¿Cómo será recordada Florinda Meza por las generaciones futuras? La respuesta parece encontrarse en millones de hogares que durante décadas compartieron risas, emociones y momentos inolvidables frente a una pantalla. Porque cuando se habla de Florinda Meza, no se habla únicamente de una actriz. Se habla de una mujer que logró formar parte de la vida cotidiana de personas que jamás conoció personalmente y que aún así la consideran una figura importante dentro de sus recuerdos más felices. Pocas personas tienen el privilegio de construir una conexión tan profunda con el público. La mayoría de las carreras artísticas están marcadas por momentos de éxito que eventualmente se desvanecen con el paso del tiempo. Sin embargo, algunas figuras logran algo extraordinario. Consiguen trascender su época y convertirse en parte de la memoria colectiva. Y precisamente eso es lo que ocurrió con Florinda. Durante generaciones, niños, jóvenes, padres y abuelos compartieron los mismos programas, las mismas escenas y los mismos personajes. En una época donde la tecnología era muy diferente a la actual, aquellos momentos frente al televisor representaban algo especial. Eran espacios de encuentro familiar, instantes de alegría y recuerdos que permanecieron vivos, incluso muchos años después de que terminaran las transmisiones originales. Lo más sorprendente es que ese fenómeno continúa ocurriendo. Nuevas generaciones siguen descubriendo aquellas historias. Jóvenes que no habían nacido cuando los programas alcanzaron su mayor popularidad, siguen viendo escenas, compartiendo fragmentos y encontrando entretenimiento en personajes creados décadas atrás. Ese nivel de permanencia es algo extremadamente raro dentro de la industria del entretenimiento. Precisamente ahí reside la verdadera dimensión del legado de Florinda Meza. Su trabajo logró superar las barreras del tiempo. No quedó limitado a una sola generación. Continuó viajando de padres a hijos y de abuelos a nietos. Y cada vez que una nueva persona descubre esos programas, una parte de su legado vuelve a cobrar vida. Conforme los años avanzan, muchas personas comienzan a mirar su propia vida preguntándose qué dejarán atrás. Algunos construyen empresas, otros escriben libros, algunos transforman comunidades enteras y otros dejan algo igualmente valioso. Recuerdos, emociones, sonrisas, momentos capaces de acompañar a las personas durante toda una vida. Florinda pertenece precisamente a ese grupo. Su legado no puede medirse únicamente por premios, reconocimientos o cifras de audiencia. Su verdadera huella se encuentra en la memoria emocional de millones de espectadores, en las familias que todavía recuerdan ciertos episodios, en las personas que asocian aquellos programas con momentos felices de su infancia, y en quienes continúan sintiendo cariño cada vez que escuchan su nombre. Lo interesante es que los años suelen cambiar la manera en que observamos a las figuras públicas. Cuando son jóvenes admiramos sus éxitos. Cuando el tiempo pasa comenzamos a valorar algo diferente. Valoramos el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Valoramos los recuerdos que nos dejaron. Y comprendemos que algunas personas terminan formando parte de nuestra historia personal, sin siquiera saberlo. Por eso cuando hoy se habla de Florinda Meza, muchas veces las emociones superan a la simple admiración artística. Existe gratitud. Existe nostalgia.
Existe el reconocimiento hacia una mujer que dedicó gran parte de su vida a crear momentos de felicidad para millones de personas alrededor del mundo. Quizás la verdadera razón por la que esta historia ha generado tanta atención no sea la edad ni los rumores, ni las especulaciones sobre su presente. Quizás la razón sea mucho más simple. Florinda representa el paso de una época completa. Y cuando el público observa a alguien que simboliza tantos recuerdos, inevitablemente también reflexiona sobre su propia vida, sobre sus propios años, y sobre todas aquellas personas que marcaron momentos importantes de su historia. Esa conexión emocional es precisamente la que convierte a ciertas figuras en leyendas. No porque sean perfectas, no porque hayan vivido sin dificultades, sino porque lograron acompañar a millones de personas durante etapas significativas de sus vidas. Y ese tipo de vínculo rara vez desaparece. Mientras el tiempo continúa avanzando, el legado de Florinda Mesa permanece intacto. Sigue vivo en las risas que provocaron sus personajes. Sigue vivo en las conversaciones familiares, donde se recuerdan escenas inolvidables. Sigue vivo en los espectadores que aún encuentran consuelo, alegría y nostalgia al volver a ver aquellos programas que marcaron generaciones. Porque al final el verdadero éxito no consiste únicamente en alcanzar la fama. Consiste en dejar una huella que sobreviva al paso de los años. Consiste en permanecer en la memoria de las personas mucho después de que los reflectores se hayan apagado. Y en ese sentido, Florinda Mesa ya consiguió algo que muy pocos artistas logran alcanzar. Más allá de cualquier etapa difícil, más allá de los cambios inevitables que trae la vida, y más allá del paso del tiempo, existe algo que nadie podrá quitarle. El cariño de millones de personas que crecieron con su trabajo y que continúan recordándola con afecto. Ese es quizás el legado más grande de todos. Un legado construido a través de sonrisas, recuerdos y momentos que seguirán viviendo en el corazón del público durante muchos años más. La historia de Florinda Mesa nos recuerda algo que muchas veces olvidamos en medio de la rutina diaria. El tiempo pasa para todos. Incluso para aquellas personas que parecen permanecer eternamente jóvenes en nuestros recuerdos. Sin embargo, aunque los años transformen la apariencia, nunca pueden borrar el impacto que una persona deja en la vida de millones de seres humanos. Durante décadas, Florinda formó parte de hogares, reuniones familiares y momentos que hoy viven en la memoria de varias generaciones. Sus personajes hicieron reír a millones de personas, acompañaron infancias enteras y lograron algo que muy pocos artistas consiguen: convertirse en parte de los recuerdos más felices de quienes crecieron viéndola en la pantalla. Quizás por eso su historia continúa despertando tantas emociones. Porque cuando hablamos de Florinda Mesa, no hablamos únicamente de una actriz. Hablamos de una época. Hablamos de momentos compartidos con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestros hijos. Hablamos de recuerdos que siguen vivos incluso después de tantos años. La vida cambia constantemente. Las personas evolucionan. Las circunstancias se transforman. Pero hay algo que permanece: el cariño sincero que millones de espectadores continúan sintiendo por quienes dejaron una huella positiva en sus vidas. Y precisamente ese cariño parece ser una de las mayores riquezas que Florinda conserva después de tantos años de trayectoria. Más allá de cualquier dificultad, de cualquier etapa complicada o de cualquier desafío que pueda traer el paso del tiempo, existe un legado imposible de borrar. El legado de haber hecho sonreír a generaciones enteras. El legado de haber acompañado a millones de familias y el legado de ocupar un lugar especial dentro de la historia de la televisión latinoamericana. Tal vez esa sea la reflexión más importante que deja esta historia. La verdadera grandeza no siempre se mide por la fama o por los reconocimientos. Muchas veces se mide por los recuerdos que dejamos en los demás, por la alegría que fuimos capaces de compartir, y por la manera en que nuestra presencia continúa iluminando la memoria de quienes nos conocieron a través de nuestro trabajo. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Cuál es el recuerdo más especial que conservas de Florinda Mesa y de los programas que marcaron tu infancia o juventud? ¿Qué personaje o momento permanece grabado en tu memoria después de tantos años?
Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tus recuerdos con toda la comunidad. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y acompañarnos en nuestros próximos contenidos. Aquí seguiremos recordando historias inolvidables, celebrando grandes trayectorias y compartiendo los momentos más emotivos del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuídate mucho, valora los recuerdos que hacen especial tu historia. Y nunca olvides que algunas personas permanecen para siempre en nuestros corazones, incluso cuando el tiempo sigue avanzando. Nos vemos muy pronto en el próximo video.